En el año 2002, millones de personas conocieron al llamado Rey Escorpión a través del cine, un guerrero casi legendario envuelto en magia, tradiciones y ambición desmedida. Pero, ¿qué ocurre cuando apartamos la ficción y observamos las pruebas arqueológicas? ¿Quién fue realmente ese gobernante egipcio que usó el símbolo del escorpión hace más de 5000 años? Mi nombre es Andrei Biarens y hoy te invito a viajar al Egipto predinástico para analizar qué sabemos con certeza sobre el rey escorpión, qué hipótesis manejan los egiptólogos, si hubo uno o varios gobernantes con ese nombre y cómo la película transformó una figura histórica temprana en un personaje de fantasía. Si te apasiona el mundo antiguo y quieres comprender sus orígenes sin clichés peliculeros, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. Para comprender quién fue el llamado Rey Escorpión, debemos situarnos en el Egipto de finales del cuarto milenio antes de nuestra era, en la etapa final del período Nakaba, mucho antes de los primeros faraones. En ese momento, el Valle del Nilo experimentaba una gran transformación política. Varias regiones del Alto Egipto ya se habían consolidado como poderosos centros económicos y militares. Entre estos destacan Hieracómpolis, Abidos y Nakaba. Antes se pensaba que eran simples asentamientos agrícolas, pero las excavaciones arqueológicas demostraron que eran núcleos jerarquizados, con élites que controlaban el acceso a bienes de prestigio y redes comerciales que conectaban con Nubia, el desierto oriental y el Levante. De este modo, la circulación de materias primas como el cobre, la obsidiana o las piedras exóticas favoreció la acumulación de riqueza en manos de ciertos linajes. Las tumbas de Abidos, especialmente en la necrópolis de el-Kaab, revelan enterramientos cada vez más complejos. Los ajuares incluyen cerámica fina, objetos importados y etiquetas con signos que representan algunos de los primeros pasos hacia la escritura jeroglífica. Estos indicios reflejan una administración emergente y una conciencia clara del poder territorial. Al mismo tiempo, en Hieracómpolis se desarrolló un importante centro ceremonial. Allí se han hallado objetos rituales de gran tamaño y de mucho valor simbólico. Entre ellos destacan paletas decoradas y masas ceremoniales que representan escenas de dominio político. La iconografía muestra figuras humanas de mayor tamaño que el resto, en actitudes de autoridad y control. Sobre esto profundizaré más adelante. Durante la cultura Nakada III, las tensiones entre estos centros de poder se intensificaron. Las escenas grabadas en algunos objetos muestran prisioneros sometidos y enemigos derrotados, lo que sugiere enfrentamientos entre comunidades rivales y procesos de expansión territorial. Como consecuencia, cada victoria reforzaba el prestigio del gobernante y ampliaba su esfera de influencia en el área. En este contexto surgieron los llamados reyes protodinásticos, agrupados por los egiptólogos bajo la denominación moderna de Dinastía Cero. Sus nombres aparecen inscritos mediante símbolos asociados a animales o emblemas particulares. Entre ellos figuran Irihor y Ka, cuyos signos han sido hallados en Abidos. Estos gobernantes ejercieron autoridad sobre extensas zonas del Alto Egipto y sentaron las bases de la futura monarquía faraónica. Por su parte, el símbolo del escorpión se inserta en ese mismo fenómeno. En aquella época, los animales funcionaban como emblemas personales que identificaban al gobernante y legitimaban su autoridad. Y como podrás suponer, el escorpión, con su carga simbólica vinculada al poder y a la capacidad defensiva, habría representado a un líder temerario dentro de ese proceso de centralización. Por su parte, la organización económica también desempeñó un papel decisivo. El control del Nilo y de sus ciclos de inundación garantizaba la estabilidad agrícola. La capacidad de coordinar trabajos colectivos relacionados con el riego y la producción reforzaba la posición del gobernante como garante de ese orden. Así comenzó a consolidarse una ideología en la que el líder se vinculaba al equilibrio y la prosperidad de todo el territorio. Por otra parte, las evidencias muestran una concentración progresiva del poder en manos de una élite dominante que extendía su influencia más allá de su centro originario. La uniformidad creciente en la cultura material, en la iconografía y en los sistemas administrativos apunta hacia una integración política progresiva, aunque no desprovista de tensiones.
Comprender este marco histórico nos permite situar al rey escorpión dentro de un proceso que va más allá de su propio gobierno, y así podremos entender su valor como un personaje que sentó las bases para el Egipto que vendría después. Al observar este momento de concentración del poder en el Valle del Nilo, resulta inevitable reflexionar sobre cómo nacen los grandes liderazgos en tiempos de cambio. Detrás de cada símbolo y de cada emblema animal hubo decisiones humanas, ambiciones, alianzas y conflictos que rara vez aparecen en los manuales. Si te interesa explorar esa cara poco conocida del mundo antiguo, te recomiendo mi novela Andreíadas. Si bien pertenece al género fantástico, como ocurre con la película del Rey Escorpión, está construida sobre la lógica de civilizaciones antiguas y dialoga con los procesos reales que estamos analizando en este video. Si quieres ir más allá de los datos arqueológicos y sumergirte en una experiencia narrativa inspirada en la antigüedad, encontrarás el enlace en la descripción del video. Al adquirirla me estarás brindando un gran apoyo. Antes de asumir todo este relato sobre el Rey Escorpión, te invito a encender el botoncito del pensamiento crítico y poner en duda todo lo que nos cuentan. ¿Qué pruebas tenemos realmente de la existencia del llamado Rey Escorpión? La respuesta nos conduce a uno de los hallazgos más importantes del Egipto predinástico, descubierto a finales del siglo XIX en Hieracómpolis, la antigua Nehem. En 1898, los arqueólogos británicos James Kibble y Frederick Green excavaron un depósito ceremonial en el templo de Horus y entre los objetos encontraron una gran masa de piedra caliza, muy finamente decorada. Esta pieza, conocida hoy como la masa del Rey Escorpión, se convirtió en el principal testimonio asociado a este enigmático gobernante. La escena central muestra a una figura de gran tamaño portando la corona blanca del Alto Egipto. El personaje sostiene una azada y participa en lo que parece ser un ritual relacionado con la apertura de canales o con una ceremonia agrícola. Frente a él se observan estandartes y personajes subordinados. Sobre la escena aparece claramente el signo de un escorpión, acompañado de una roseta, y justamente esta combinación ha sido interpretada como el nombre o emblema del gobernante. El tamaño del personaje principal y su posición central indican autoridad suprema, mientras que la corona blanca refuerza su dominio sobre el Alto Egipto. La escena transmite control territorial y capacidad organizativa. Por su parte, la presencia de símbolos asociados al agua y a la agricultura sugiere que el poder se vinculaba al orden y a la prosperidad. ¿Te resulta suficiente esta evidencia? Bien, desde ya te anuncio que esta pieza no es el único indicio. En Abidos, en la necrópolis de el-Kaab, se han hallado tumbas pertenecientes a gobernantes anteriores a la primera dinastía. Entre ellas destaca la tumba UJ, descubierta por el arqueólogo alemán Günther Dreyer en la década de 1980. En este complejo funerario aparecieron cientos de etiquetas de marfil con signos incisos que representan algunos de los primeros ejemplos de escritura jeroglífica. Algunas inscripciones tempranas muestran emblemas animales asociados a nombres reales. Y aquí es donde se abre la caja de Pandora, porque este contexto ha llevado a varios investigadores a plantear que pudo haber más de un gobernante vinculado al símbolo del escorpión. Entonces se empezó a hablar de Escorpión 1 asociado a Abidos y Escorpión 2 vinculado a Hieracómpolis, situando la cronología del primero en una fase ligeramente anterior al segundo. Pero vamos a ser sinceros y académicamente menos optimistas. La interpretación de estas evidencias sigue siendo objeto de debate. La masa ceremonial no incluye un cartucho como los que aparecerán siglos después en otros yacimientos, aportándonos más información sobre estos personajes. Ten en cuenta que en este periodo el sistema de escritura aún estaba en formación. Por ello, la lectura del nombre y su identificación concreta requieren cautela. Entonces, ¿crees que en realidad existió este personaje o todavía necesitamos más pruebas para afirmarlo? Me interesa conocer tu opinión. Te leo en los comentarios. La comparación de la masa asociada al Rey Escorpión con la famosa paleta de Narmer resulta inevitable. Si no sabes de quién te hablo, tengo varios videos en mi canal donde te explico todo sobre él. Pero para efectos de este video te bastará con saber que es el gobernante al que se le atribuye la unificación de todo Egipto.
Pues bien, ambas piezas proceden de contextos ceremoniales y muestran gobernantes en actitud de dominio. La paleta de Narmer representa claramente la unificación del Alto y el Bajo Egipto, mientras que la masa del rey escorpión parece situarse en la fase inmediatamente anterior, cuando la hegemonía del Alto Egipto se estaba consolidando. El estilo artístico de la masa refleja una iconografía ya madura y que nos hace ver menos sorprendente a la paleta de Narmer, en tanto vemos que esta segunda no salió de la nada. Aquí la figura real aparece de mayor tamaño que el resto y los estandartes representan territorios sometidos. La escena sugiere una organización política capaz de movilizar recursos y legitimar el poder mediante rituales públicos. Para los especialistas, estos elementos permiten afirmar que el llamado Rey Escorpión formó parte de la élite gobernante que impulsó la centralización política y confirma que su figura encaja en la secuencia que culminará poco después con Narmer y el inicio oficial de la primera dinastía. La evidencia, por tanto, existe y es concreta. Se basa en objetos hallados en contextos bien documentados. Al mismo tiempo, su interpretación exige prudencia. Cada fragmento debe analizarse dentro del marco arqueológico y cronológico que le corresponde. Solo así es posible reconstruir con rigor la trayectoria de uno de los personajes más fascinantes del Egipto predinástico. El análisis de estas piezas demuestra hasta qué punto la historia se construye a partir de fragmentos que debemos interpretar con rigor y paciencia. Cada objeto arqueológico abre nuevas preguntas y exige tiempo para estudiarlo con profundidad. Si disfrutas de este tipo de contenido y quieres formar parte más activa del proceso, te invito a unirte a mi Patreon. Allí podrás ver los videos del canal antes de su publicación en YouTube y acceder a contenido exclusivo donde, profundizo en temas que aquí no abordo. En esta ocasión, por ejemplo, te dejo un pequeño documental sobre los demás reyes predinásticos sobre los cuales se tiene evidencia. Tu apoyo permite que este proyecto continúe creciendo y mejorando su calidad, así que desde ya te doy las gracias. Tienes el enlace en la descripción del video. Existe una posibilidad que rara vez se acepta y que cambia por completo la imagen del rey escorpión. Y si su historia no fue la de un fundador victorioso, sino la de un gobernante que perdió la lucha por la hegemonía. Para entender esta hipótesis debemos observar el mapa político del Alto Egipto hacia finales del Naqada III. En ese momento, al menos dos grandes centros competían por el control regional. Hieracómpolis en el sur y Abidos más al norte. Ambos muestran signos de poder consolidado. Ambos desarrollan iconografía real y poseen necrópolis monumentales. Las investigaciones de los últimos 30 años han reforzado la idea de que el proceso de unificación comenzó como una lucha entre polos. Excavaciones en Hieracómpolis han revelado restos de estructuras monumentales y evidencias de violencia ritual y simbólica. En el llamado HK29A, interpretada como un complejo ceremonial, se encontraron depósitos con restos de animales sacrificados y objetos asociados al poder político. Por su parte, Abidos terminó convirtiéndose en el centro funerario dominante de las primeras dinastías. Los reyes históricos eligieron enterrarse allí. Y esa elección refleja justamente una victoria política previa. Aquí surge una hipótesis interesante defendida por algunos investigadores. El gobernante representado con el escorpión podría haber pertenecido a la línea de Hieracómpolis. Su iconografía lo vincula claramente al Alto Egipto meridional. Sin embargo, la hegemonía definitiva quedó en manos de la línea abidena, que culmina en Narmer y Aja. Si esta interpretación es correcta, el rey escorpión habría formado parte de una fase intensa de competencia interna. Su poder fue real y significativo, sí, pero el desenlace favoreció a otra casa gobernante. Este enfoque ayuda a explicar un fenómeno concreto, en tanto el símbolo del escorpión no continúa como emblema dominante en la primera dinastía. La iconografía oficial posterior gira en torno a Horus y a los nombres encerrados en Serej.
Así, el escorpión desaparece del centro del poder. Además, los estudios sobre distribución de cerámica y sellos muestran que hacia el final del periodo predinástico, el eje político se desplazó progresivamente hacia Abidos. El control del delta y de las rutas hacia el Sinaí reforzó la posición estratégica de esa región. Por tanto, la geografía terminó influyendo en el resultado del conflicto. Este escenario introduce una dimensión más dinámica de la historia. La formación del Estado egipcio pudo incluir enfrentamientos entre élites del propio Alto Egipto antes de proyectarse hacia el norte. La unificación no fue únicamente una expansión hacia el delta, también fue una consolidación interna. En ese contexto, el rey escorpión representa un momento de gran tensión, aunque el triunfo final quedará en manos de otro linaje. Esta lectura de las evidencias encontradas no disminuye su importancia, al contrario, lo convierte en protagonista de un capítulo crítico del proceso. Pero creo que es legítimo que nos preguntemos que si él no fue el ganador, ¿por qué pasó a la historia y no su rival? ¿Acaso la historia no termina por premiar siempre a los vencedores? Te leo en los comentarios. A propósito, si quieres saber más sobre el periodo predinástico del Antiguo Egipto, te recomiendo ver este video en mi canal, donde te resumo los aspectos más importantes. De seguro que te gustará. Ahora hablemos de la peli. En el año 2002 se estrenó El Rey Escorpión, protagonizada por Dwayne Johnson, y tuvo una gran acogida del público. En ella el personaje aparece como un guerrero del desierto que desafía a un tirano con poderes sobrenaturales y termina convirtiéndose en un rey legendario. No sé tú, pero para mi mente infantil de aquel entonces era todo lo que necesitaba para verla una y otra vez. Tiempo después, mi mente más adulta y diamante de la historia se percató rápidamente de que la ambientación mezclaba elementos mesopotámicos, tribales y fantásticos sin una base histórica concreta, de modo que el resultado fue, en realidad, un relato épico diseñado para el mero entretenimiento de masas. Así, cuando contrastamos esta versión de la evidencia arqueológica, observamos una distancia considerable. Como ya te expliqué, el gobernante asociado al símbolo del escorpión vivió hacia finales del cuarto milenio antes de nuestra era, en el contexto del Alto Egipto predinástico. La película, en cambio, sitúa al personaje en un entorno que recuerda más a una amalgama de civilizaciones antiguas que al Valle del Nilo en pleno proceso de unificación. El filme presenta ejércitos organizados al estilo imperial, estructuras palaciegas monumentales y una narrativa centrada en la lucha individual de un héroe carismático. La realidad arqueológica, por su parte, muestra un escenario muy diferente. El poder estaba en fase de consolidación y las estructuras estatales se encontraban en plena fase de formación. Otro elemento relevante es el componente mágico del relato cinematográfico. En la película, la autoridad del antagonista se apoya en poderes sobrenaturales y en una dimensión casi mítica. En cambio, la iconografía predinástica refleja una legitimidad basada en el control territorial, la organización agrícola y la proyección simbólica del orden. El gobernante aparece como garante de estabilidad y prosperidad dentro de una estructura política emergente. De modo que podemos concluir que la transformación del rey escorpión en un héroe épico responde a una lógica propia de la industria del cine, donde se buscan figuras reconocibles y arquetipos universales. El nombre asociado a un animal poderoso sin dudas resulta atractivo desde el punto de vista narrativo. Sin embargo, esa adaptación diluye por completo el contexto histórico específico que dio origen al personaje real. Y es una pena porque creo que esta es una de esas historias donde la realidad supera por mucho a la ficción. Así, la distancia entre la versión cinematográfica y la evidencia arqueológica ofrece una oportunidad pedagógica, pues nos permite explicar cómo se construyen los mitos modernos y cómo la ficción reinterpreta figuras del pasado para adaptarlas a nuevas narrativas. Por lo que no todo es malo con esto. El interés popular generado por el filme sirvió como puerta de entrada para que muchos niños y jóvenes como yo se interesaran en la historia real. Entonces, ¿quién fue realmente el rey escorpión?
¿Fue el unificador definitivo de Egipto? La arqueología apunta a que su papel fue decisivo dentro de un periodo previo a las dinastías faraónicas, mientras que fue Narmer quien culminó este proceso. Pero figuras como Escorpión prepararon el terreno político, militar y simbólico que hizo posible esa culminación. La película convirtió ese momento histórico en una epopeya fantástica. La historia, por su parte, revela algo aún más interesante. Muestra cómo surge el poder, cómo se construye la legitimidad y cómo nace una civilización destinada a perdurar miles de años. Esa es la historia que nos debe maravillar. Y si te interesa seguir explorando los orígenes del mundo antiguo y esclareciendo sus capítulos más oscuros, este canal es el espacio que estabas buscando. Suscríbete, activa la campanita y apúntate a la membresía y Patreon para que este proyecto se pueda sustentar en el tiempo. Un pequeño aporte económico marcará la diferencia. Ahora te invito a seguir en mi canal para que viajemos juntos por otros grandes episodios de la historia humana. Hasta la próxima.